Como siempre, cuando leemos un texto y lo vamos a ir desarrollando, los personajes somos nosotros. Si no, uno escucha el cuentito y se queda con el cuentito. Y todo lo repetimos siempre, porque es como que viendo nada más que el texto uno se queda en la historia, y la historia es presente. Cuanto más nos metemos en los personajes, más nos va a llegar. No es algo externo, sino que es mío, es nuestro. Por eso, antes de entrar en el tema concreto, quería tocar dos temitas, cortos, pero que están en el texto. Y el primero es que Dios respeta los errores. Dios respeta las decisiones del hombre. Pero es bueno, insisto en aclarar, el tema de la libertad. Porque todos los días oímos hablar de la libertad y en función de la libertad cualquiera puede decir cualquier cosa. Cuando alguien dice lo contrario, bueno, le van a decir cualquier cosa. Entonces, bien claro que la libertad no es dada por Dios para elegir entre el bien y el mal. Dios no dio el don de la libertad para elegir entre el bien y el mal. Dios dio la libertad para elegir entre la infinitud de los bienes que tenemos, para ver cuáles de esos bienes nos hacen bien. Con cuáles de esos bienes que elegimos vamos a crecer. Por eso ya hemos hablado en otros momentos, cuando decíamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer ahora yo para cumplir la voluntad de Dios? Todo lo que elija para el bien, esa es la voluntad de Dios. Dios no trabaja manejando a los hombres. Dios nos da las posibilidades de bienes y ahí tenemos que elegir. Esa que elegimos, esa es la voluntad de Dios, no otra. Si mañana ese bien lo cambio por el otro bien, esa es hoy la voluntad de Dios. Entonces la libertad no está para elegir entre el bien y el mal, sino para elegir entre bienes. Porque en el texto, la primera parte aparece como que este muchacho es libre. Dice, quiero tal cosa y hago tal cosa. Entonces se cree que está ejerciendo su libertad. No, está mal usando su libertad. Porque podría haber elegido otros bienes. Sí, vuelvo a decir lo que dije al principio, Dios va a respetar el mal uso de la libertad. No nos va a castigar por el mal uso de la libertad. Nos castigamos solos con el mal uso de la libertad. No hace falta, Dios no castiga nunca, nunca. Cada uno de nosotros se castiga a sí mismo cuando se equivoca en el mal uso de la libertad. ¿Por qué? Porque descubre qué mal se hizo. Qué mal se hizo uno. Este es el mal uso de la libertad. ¿Qué lleva frecuentemente al mal uso de la libertad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos mueve a eso? El no uso de la razón. Cuando uno usa la razón, elige siempre bien. Se puede equivocar, eso es otra cosa, pero eligió el bien. Cuando uno se deja manejar por los gustos, por las ganas,
por lo momentáneo, por lo sensitivo, por las fantasías, puede equivocarse o puede elegir mal. Cuando uno usa la razón, siempre va a elegir un bien. Puede ser que lo tenga que cambiar ese bien, pero elegí bien. Este es el uso de la libertad. Y el primer puntito que quería, que me parece importante tener claro, ¿no? Frente a tanta invasión de conceptos de libertad, bueno, me parece que es necesario tener esto claro. Lo otro es cómo se malgasta, como este muchacho, cómo se malgasta lo que no se conquistó, lo que no se trabajó, lo que no se luchó, lo que no trajo esfuerzo, lo que viene regalado, creyendo que por mérito propio eso se pierde siempre. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que ha logrado y qué es lo que ha perdido por responsabilidad propia, ¿no es cierto? A veces uno pierde cosas muy importantes, aún creadas por uno, pero que fue porque fue quitada por otros. Estamos hablando de la pérdida que uno hace, ¿cierto? Esta es otra cosita que me parece que era importante tener clara, porque también corremos el riesgo de que no valoremos el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el conquistar, el ser creativo, el estar permanentemente en la lucha de lograr. Lo que viene de regalo, generalmente, si no se valora, se pierde. Porque lo mismo pasa lo que pasa en la vida cotidiana es lo que pasa también interiormente en la vida espiritual. Dios nos da el regalo de la fe, de la esperanza y del amor, pero si no lo trabajo, también se pierde. Si no lo trabajo constantemente, también se pierde. Esto quería darlo como el marco, ¿no? El marco en el cual entra todo lo otro. Entonces, ¿cuál es el tema central de hoy? Dentro de este marco, del marco de la libertad y el marco del trabajo y la lucha y el sacrificio y la abnegación, que no tiene por qué ser dolorosa, siempre acuérdense de eso. La lucha no tiene por qué ser dolorosa. La lucha del amor siempre es gozosa, es lucha, pero gozosa. Y entonces vamos a ver estos tres personajes. El hijo menor, el padre y por último el hijo mayor. Este hijo menor, bueno, como las cosas le vino de arriba, rápidamente malgasta. Rápidamente malgasta. Y este es el pecado. Es el tema del pecado. El pecado es cambiar el orden dado por Dios de todas las cosas. Cuando yo cambio el orden establecido por Dios y establecido en la misma naturaleza del ser humano, eso es el pecado. Toda la primera parte es la de, bueno, alguien que peca. Entonces, aquí podríamos estar media hora, 1 hora, 2 horas hablando del pecado, revolviendo todas las porquerías que hicimos en la vida. No sirve para nada. Lo único que sí
tenemos que tener claro que el pecado es una parálisis, no es la muerte, es una parálisis, donde nos deja medio sin movilidad, no todo sin movilidad. Y lo que importa es, primera parte, la actitud de este muchacho, la actitud del cambio, la actitud de la conversión, la actitud de darse cuenta, de ser consciente cuánto perdió. Porque si en la vida tendemos a ganar, ¿cómo pesa lo que uno pierde? ¿Y qué es lo que hace el muchacho? El muchacho va viendo, va descubriendo que aquello que dejó en un momento despreciativamente, sin valorar lo que tenía, sin valorar lo que era, lo va perdiendo. Empieza por ser nadie. Era uno más, uno del montón. No era un hijo. No era un hijo. En su casa era un hijo. En el pecado es nadie. Empieza a sentir la necesidad. Y empieza a sentir la necesidad de ser perdonado, de ser comprendido, de ser recibido, la necesidad de estar acompañado, la necesidad de estar protegido, la necesidad de estar defendido, la necesidad de comer, la necesidad de lo indispensable para ser humano. Empieza a sentir esa necesidad. Entonces empieza a pensar. Ahí empieza la conversión. Cuando descubre que su lugar está en la casa de su padre, ya está de vuelta, ya volvió. Ya empieza a prepararse espiritualmente, psíquicamente, anímicamente para volver. Pero claro, necesita el versito. ¿Qué va a decir cuando llegue a casa? No sé, ahora me doy cuenta, esa propaganda maldita que hay ahora, ¿no? Que dice que el tipo llega tarde a la oficina y empieza a buscar las distintas excusas para explicar, ¿viste? Bueno, bastante tarado el proceso. Hace lo mismo. No había descubierto todavía la totalidad de su Padre, de Dios. Entonces prepara el versito. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco más ser llamado hijo tuyo, trátame como un jornalero. Está arrepentido. Y como todo arrepentido, mira para adelante. Todo culposo, mira para atrás. El que se culpa de las fallas, de los pecados, mira para atrás. Y nunca se agota de mirar para atrás. Y nunca encuentra lo positivo como para mirar para adelante. Siempre mirando para atrás y revolviendo, siempre va a encontrar qué cosa revolver. Porque esta es nuestra realidad. ¿Quién de nosotros puede tirar la primera piedra? Nadie. Este está arrepentido. Vive el arrepentimiento. Vive el arrepentimiento. Voy a ir a la casa de mi padre, voy a ir, para adelante, siempre para adelante, para ganar, para ganar. La vida cristiana es para ganar, no es para perder, es para ser felices, no para vivir torturados, es para ser felices. Y usted quiere ser feliz. Ya supo lo que es la amargura del pecado, ya supo lo que es la amargura de la miseria.
Ahora quiere vivir bien. Quiere vivir bien. Y entonces empieza a volver. Empieza a volver. Yo me sigo preguntando si nos metemos nosotros en este personaje. ¿Cómo nos miramos como pecadores? ¿Con crueldad o con piedad? ¿Cómo nos tratamos nosotros? ¿Cuántas veces uno encuentra la falla, se arrepiente, pero dice enseguida, ay, pero no volveré a caer en lo mismo? No sé si voy a volver o no a caer. Lo importante es que vivo ahora. Y a partir de este ahora quiero caminar para adelante. Si dentro de 3 minutos me vuelvo a caer, tampoco me importa, porque me voy a levantar y seguir caminando para adelante, mientras tenga la actitud de la confianza en quien voy a ver, que es el Padre. Mientras me quedo mirándome a mí mismo, no tengo a dónde ir, no tengo salida. Soy una cárcel yo mismo, estoy encerrado. Cuando puedo mirar hacia dónde voy y hacia quién voy a ver, entonces la confianza me va llevando a que si vuelvo a caer no importa. Vuelvo a levantarme y a seguir. Nadie se arrepienta y no vuelve a caer. Nadie se arrepiente y no vuelve a caer. Nadie. La condición humana. Tenemos que ser alegremente pecadores. No para seguir pecando, sino para darme cuenta de que puedo pecar. En la medida que me dé cuenta que puedo pecar, voy a necesitar más de aquel a quien tengo que ir a ver, que siempre es Dios. En esto no se puede ser malo con uno mismo. No se puede ser malo. Estos somos nosotros, con nuestra realidad de pecadores, pero con una realidad superior a la del pecado, y es que somos hijos. Esto es lo que hay que grabarse. No ser tan soberbios de mirar nada más que el pecado que hay dentro. La humildad está en ver quién es el que me va a salvar. ¿A quién tengo para agarrarlo? ¿A quién tengo? ¿A quién tengo? Que a veces antes de llegar a Dios voy a necesitar del que tengo al lado para agarrarme. No siempre el paso es del pecado a Dios. No, a veces es de la falla, del pecado, de la debilidad al que tengo al lado. Y este que tengo al lado es el brazo derecho de Dios. Por eso hay que tener absolutamente claro, confiado, que Dios es rápido, instantáneo en perdonar. Y tiene la eternidad de lentitud para condenar. Siempre está dispuesto. Y ahora viene justamente toda la segunda parte, esa belleza de texto, ¿no? Verlo al Padre. Hasta ahora nos miramos nosotros, verlo al Padre. Dios espera un gesto nuestro, nada más. Un simple gesto. Tal gesto que el buen ladrón, crucificado al lado de él, es el primer santo que entra al cielo. Un ladrón, un mafioso, porque supo decir, Señor, quiero que estar al lado tuyo en el reino. Bueno, ese gesto solo lo llevó a la salvación.
No nos pide mucho Dios, no nos exige un arrepentimiento tortuoso, sino el gesto de decir quiero, nada más, nada más. ¿Por qué? Porque veamos todo lo importante del texto de lo que sigue. Porque este padre, que está esperando nada más que un gesto, lo vio antes que el hijo lo vea a él. ¿Por qué? Porque el padre todos los días y todas las horas salía a la calle a ver si venía su hijo. El padre lo estaba esperando y dice el texto que se conmovió profundamente al verlo. Se le dio vuelta todo. Cuando amamos mucho, nos pasa esto. Cuando uno ama a los hijos, ama a la esposa, ama al esposo, ama a un amigo, y ve un cambio profundo en el otro, uno se conmueve desde dentro, uno se transforma, cambia en ese momento la forma de ser y de estar. Eso es conmoverse profundamente. Es como que este padre, diríamos, le cambió la vida al ver venir a su hijo. Eso es conmoverse profundamente. El hecho del otro me cambia la vida a mí. Y dice que corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El padre va a buscarlo con el simple gesto de volver. El padre ya estaba allá. Siempre Dios nos va a ganar en bondad. Siempre Dios nos va a ganar en comprensión. Siempre Dios nos va a ganar en atención, en mimos, en consuelos. Siempre Dios nos va a ganar. Siempre nos va a estar esperando antes que nosotros decidamos salir. Y va a realizar siempre los dos gestos más extraordinarios del ser humano: abrazar y besar. Cuando uno abraza, lo tiene al otro con uno. Cuando uno abraza, es como que ya no son dos en los abrazados, son uno. Y el beso, qué cosa más hermosa que el beso. No hay nada más hermoso que el beso. A tal punto es tan grande el beso, tan bello, tan hermoso, de una profundidad tan grande en el ser humano, que le duele cuando el amigo Judas lo traiciona con un beso. Y lo remarca: con un beso me traicionas. No le dijo me traicionaste, no, con un beso. Porque aquello que es lo más grande en el ser humano como expresión del amor y del afecto, eso lo había usado para entregarlo. Entonces el padre lo abraza, lo hace de él y lo besa. Qué Dios piadoso, ¿no es cierto? ¿Y saben qué nos pasa a nosotros? Con este Dios a veces no nos entendemos. ¿Cuántas veces uno espera el reto y hasta que no lo reten, uno no se siente bien? Cuando uno pide perdón está esperando a ver qué penitencia, qué castigo me van a dar, como los chicos, ¿no? ¿Cómo nos castigamos? Qué importante que es Dios, que frente a quien se arrepintió y mira para adelante con confianza y con esperanza, no le pregunta nada. Si nosotros pudiéramos perdonar así. ¿Cuántas veces entre seres muy queridos, hasta llegar al perdón, hay unas charlas de revolver historia?
Y a veces estamos perdonando culpando. ¿Cuántas veces perdonamos culpando? Te perdono, pero me hiciste esto, aquello, lo otro y lo de más allá. Nos pasamos, en vez de, frente al arrepentimiento, producir un diálogo de esperanza, ir mirando para atrás y seguir echándonos y echando culpa al otro. Cuánto más profundo sería un abrazo y un beso, y con el caminar de la vida ir corrigiendo lo que hay que corregir. Si sabemos por qué le estoy pidiendo perdón, si sé por qué le estoy pidiendo perdón al otro, si sé por qué el otro me está pidiendo perdón a mí, ¿por qué tengo que seguir revolviendo hasta destruirlo al otro y hacerlo más culpable de lo que realmente fue? Esto es así, Dios no pregunta nada. Dios no pregunta nada. Ni siquiera, y esto es lo hermoso, ni siquiera le escucha el verso que trae. El padre lo abraza, lo besa y el hijo dice: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. ¿No lo escuchó? No lo escuchó. ¿Por qué no lo escucha? Porque fíjense todo lo que viene después. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los servidores, siguió, ya cuando el hijo salió, él ya lo tenía en su corazón, ya lo estaba amando, como dicen los chicos de ahora, reamando. Entonces, ¿para qué lo va a escuchar? Si lo que le vio fue el corazón entregado al amor. Entonces, ¿qué dice? Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Había que vestirlo de lo indefenso que estaba. Había que vestirlo de lo que públicamente había quedado desnudo en el pecado. Había que vestirlo a ese hijo. No podía seguir quedando desnudo frente a los demás. No podía presentarse en su casa como un jornalero más. Era su hijo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El anillo es el símbolo de la alianza, es el símbolo de la unidad. Las sandalias para que no se vuelva a herir los pies caminando por caminos desastrosos como el pecado. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Siempre con Dios hay una fiesta. Siempre. No hay un velorio con Dios. No hay. Por eso la vida del cristiano va caminando, se va ensuciando, va cayendo, se va embarrando, se va vistiendo de nuevo, se va purificando y termina en la Eucaristía, termina en el banquete, termina comiendo el Cordero de Dios, que es la Eucaristía, que esta es la fiesta. ¿Por qué? Porque esa Eucaristía, ese alimento, esa fiesta es para los pecadores, no son para los santos. El banquete es para los pecadores, no para los santos. Ya lo dije varias veces, los ángeles nunca comulgaron, nunca recibieron la comunión, nunca. Es para nosotros, los pecadores. Este es el Padre, esta es la presentación de Dios Padre, esta es la hermosura, la belleza, la confianza de Dios Padre. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? ¿Cuánto hay que agarrarse de este Dios Padre? El Padre que no castiga, el Padre que corrige, el Padre que pone los límites, el Padre que pone normas en su casa. Por supuesto que sí. Por eso hay mandatos para cumplir. Pero el Padre
que atiende, que escucha, que espera, que abraza, que besa y que constantemente hace una fiesta. Como dice el texto del Evangelio, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Este es el Dios nuestro. Basta del Dios malo, basta del Dios cruel. No existe ese Dios, no existe. Hay que vivirlo el perdón de Dios. Hay que vivirlo. Hace falta mucha humildad para reconocer el perdón de Dios. Porque hace falta vivir en la verdad para reconocer el perdón de Dios. Pero hay dos caminos que nos tienen que enseñar cómo se vivencia el perdón de Dios. El primer camino es perdonándome. Yo me tengo que perdonar. No alcanza al hombre el vivenciar que Dios me perdonó. Hace falta que me perdone yo. Que yo pueda tener misericordia de mí mismo. Que yo pueda tener comprensión de mí mismo. Que yo pueda abrazarme a mí mismo. Que yo me pueda sentir desde adentro que me perdoné. Que yo pueda sentir que soy nuevo después de cada vez que me arrepiento. Yo. Y el otro camino que me hace vivenciar el perdón de Dios es cuando perdono a otros. O también cuando pido perdón. Pero cuando perdono. Y eso es lo que yo decía antes, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi actitud cuando estoy perdonando? Cuando alguien viene y me pide perdón, ¿cuál es mi actitud? ¿La de abrazarlo y besarlo? ¿O la de revolver? Si era de revolver, ya no perdoné. Listo, punto. No cambiemos más. Si era de revolver, no perdoné. Si era de abrazarlo y besarlo, y con el tiempo ir corrigiendo, eso es porque yo me siento perdonado. Estos son los caminos que enseñan. Y por último en esto, tener siempre presente que el perdón de Dios, y el perdón que tiene que ser nuestro también, pero hablamos del perdón de Dios, siempre es superior al pecado. No hay ningún pecado que cometa el hombre que no sea perdonado. Si el pecado en algún momento pudiera ser superior al perdón, el pecado se transforma en Dios. Siempre el perdón de Dios es superior a cualquier pecado que nosotros hubiéramos cometido. A cualquiera. Insisto, todo esto da una confianza ilimitada. Y ahora, cortito, vamos a entrar en el último personaje con el cual más nos identificamos. El personaje que siempre está al borde de qué es justo y qué no es justo. Uno sabe que la justicia de Dios siempre va acompañada con el amor. Por eso viene la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La unidad de la justicia con el amor. Este hijo no lo entendió nunca. Este hijo es el prototipo del que no sabe quién es, ni qué pito toca en la vida. Este es el prototipo del que nunca sabe a quién tiene al lado, nunca sabe quién es el que lo ama. El padre le dice: ¿de qué te quejas? Si todo lo mío es tuyo y todos los días. Tú nunca lo supo valorar. Fue tan bueno
siempre fue tan bueno, tan cumplido, lo dice el texto. Yo que cumplí siempre, fue tan bueno, fue tarado, nunca supo equivocarse, nunca supo pecar, nunca supo estar en el barro, por consiguiente, nunca supo sentir y vivir la necesidad de Dios. Es el prototipo de la soberbia, es el prototipo de la envidia. ¿Cómo otro va a venir a estar en este lugar? Si este malgastó todo, yo soy el que tengo derecho, que viví en la casa de mi padre, pero viviste sin tu padre, en la casa del padre. Nunca supiste a quién tenías al lado. El prototipo de los instalados, los cristianos que ya estamos santos, ya nada nos va, nada nos pasa por... No, todo, ya somos, esta parroquia es nuestra, de este grupo. ¿Cómo va a venir alguien nuevo acá? ¿Cómo? El que está sobrando sos vos, en ese caso. En esa actitud, el que sobra es uno, no el que viene. Porque el que viene a la nueva vida. Vos seguís en la no vida. Vos seguís turulato. Habría que decirles como a esa gente que hay que enseñarle a que se equivoque y a que peque. ¿Vieron? Para que sepan lo que es eso. Porque si no, no comprenden a nadie. Son los del dedo. Son los que marcan permanentemente con el dedo, los que enjuician a los demás. Son los que dicen, ese no. Y entonces no sabe que se están marcando con 3 dedos así. Y está diciendo con 3 dedos en vez de 1. Se está diciendo vos no. Vos estás sobrando con esa actitud. Entonces el otro hijo. El otro que cumplió del corazón para afuera. Cumplió. Vieron los perfeccionistas, los que siempre hacen todo bien. Y lo peor que se lo creen. Lo peor que se lo creen. Los dueños de un puesto, los dueños de una silla, los dueños de un grupo, los dueños de Dios. Son los dueños de Dios. Creo que esto nos puede servir para la permanente. Porque repito que esto no es cuestión de convertirse un día y listo, sino tratar de ser todos los días mejores. Nunca ser perfectos. Por favor. Los perfectos son aburridos. Esto tiene que enseñarnos a confiar, a ser buenos con nosotros mismos, a querernos. Esto es poner en práctica el amor a uno mismo, es perdonarnos, es comprendernos, es entenderme, que no es lo mismo que justificarme, es saber arrepentirme para mirar para adelante, para seguir confiando, para seguir esperanzado, para poder mirar con paz y tranquilidad al que tengo alrededor, para decirle al que amo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, estamos caminando entre el barro y la pureza, pero estamos caminando. Estamos yendo hacia, con un permanente volver chiquito hacia atrás. Así es la vida. Si el hombre no hubiese pecado, Cristo no habría venido. Hay que encontrarle aún al pecado más grande la parte de Dios, para que pueda Dios ser permanentemente nuevo. Esta es la paz. Esta es la paz interior. Poder pedir perdón, perdonarnos a nosotros mismos y poder perdonar a los otros abrazando y besando.